Vida de Tomás. Nació en Rocaseca el año 1221, una región circundante a Aquino. Era de familia noble. Su padre era Landulfo, descendiente de condes, y su madre Teodora, hija de los condes de Cietis. A la edad de 5 años, Santo Tomás ingresó al monasterio de Monte Cassino, con la intención de formarlo como provincial, donde permaneció hasta los 14 años. Debido a la guerra, los monjes fueron expulsados, y con ello Tomás regresó a su casa, pero ya sin las obligaciones de un monje. Por lo que su madre lo envió a la Universidad de Nápoles, donde estudió el trivio y el cuatrivio. En el 1244 muere su padre, e ingresa a la Orden de los Predicadores. Allí deciden esconderlo y alejarlo de doña Teodora. Posteriormente, sus hermanos lo detienen camino a París, y es arrestado en su casa, donde solo le permiten leer la Biblia y el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, su breviario y la sofística de Aristóteles. Después de un año, se fuga del castillo y vuelve a Nápoles. Continúa sus estudios en París con el maestro Alberto y es ordenado sacerdote en 1248. Muere a la edad de 53 años, el 7 de marzo de 1274, de camino al Concilio de Lyon, en Francia. Obras de Tomás. De Ente y Esencia, De Veritate, Summa contra Gentiles, Cuestiones sobre Penitencia y la Summa Teológica, que es su obra más conocida, ya que en ella se nos presentan las vías o los caminos para llegar al conocimiento de Dios. Uno de los temas que Santo Tomás comenzó a desarrollar fue la llamada ontología, o estudio del ente, o de los seres, que le servirá como base para cimentar toda su filosofía. Santo Tomás llama ente a todo lo que existe, y los clasifica como entes lógicos a aquellos que están en la mente, ideas, conceptos, palabras. Y por otro lado están los entes reales, que son fuera de la mente, por ejemplo, los animales, personas, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y que a su vez este ente real los clasifica de dos tipos: ente necesario, aquel que sí o sí necesita existir, y aquel ente contingente que se caracteriza por no ser necesario. Santo Tomás también nos habla dentro de su doctrina sobre un subtema llamado esencia y acto de ser. Para Santo Tomás, estos temas los formula por medio del asombro, planteándose las siguientes preguntas: ¿por qué las cosas son si pudieran no ser? ¿Por qué están allí pudiendo no estar? Para explicar este tema nos dice lo siguiente: en el mundo, si algo existe es porque ha recibido su existencia. En el mundo hay seres no necesarios y un ser necesario. Para explicar esto, pongamos un ejemplo. Si el día de mañana una persona fallece, el mundo seguiría girando. No le afectaría a nadie. Es decir, que no dejaría de existir el mundo. Por lo tanto, esa persona no es necesaria. En esta reflexión, Santo Tomás nos habla de que debe de haber un ser necesario, que si no existiera, toda la realidad dejaría de existir. Este ser necesario es Dios. A imagen de un juguete de cuerda que necesita de alguien que le dé cuerda para que tenga movimiento, así también el ser de todo lo que existe es sostenido por Dios. Santo Tomás nos platica que cada ente o ser tiene ciertas características. Por ejemplo, uno, bueno y verdadero. Uno se refiere a que no es dividido, aunque es participable. Por ejemplo, nosotros como seres humanos estamos conformados por diferentes partes, nuestros brazos, nuestra cabeza, nuestros pies, que en su conjunto forman un solo ser. A eso pues es un claro ejemplo de ese ser que es uno. Segunda característica, que es bueno. Todo ente es bueno por el simple hecho de ser creado, porque existe. Dios lo quiso y lo trajo a la existencia, por eso es bueno. Y por último, verdadero. Todos los entes son verdaderos, ¿por qué? Porque son razonables e inteligibles.
Asimismo, Santo Tomás nos habla de otro subtema llamado participación del ser. Santo Tomás nos explica este tema al ver que los entes, haciendo una comparación, si todos los seres tienen existencia, debe de haber uno que tenga la existencia suprema y comunica esa existencia. Ese ser supremo que tiene la existencia suprema es Dios, que nos la comunica a nosotros, de la cual nosotros participamos del ser, que la esencia de Dios es existir. Por lo tanto, nosotros participamos de ese ser. Como ya hemos mencionado, dentro de las obras que realizó Santo Tomás, una de ellas fue las vías para llegar al conocimiento de Dios. Con esto, Santo Tomás nos explica que a través de la realidad, de lo que percibimos con los sentidos, podemos llegar al conocimiento de Dios. Primera vía, la vía del cambio. La experiencia señala que las cosas se mueven o cambian. Todo lo que se mueve es movido por otro. Por tanto, es necesario que algo mueva sin ser movido, para encontrar la causa del movimiento. Por ejemplo, un auto no puede andar si no es movido por otro. Puede tener la llave puesta junto al volante, pero si no hay alguien que mueva la llave, no puede encender y si no hay alguien que lo maneje, tampoco puede andar. Segunda vía, la vía de la causa eficiente. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién puso orden a todo el universo? Estas preguntas las respondemos con la vía de la causa eficiente. Pongamos un ejemplo. Seguramente has escuchado la alegoría del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Tú podrás decir la gallina porque de ella salió el huevo, pero otros te pueden contradecir diciendo, pero para que haya habido una gallina, tuvo que haber primero un huevo. Y así sucesivamente podemos continuar sin llegar a una conclusión. Por tanto, es necesario admitir una causa eficiente que cause sin ser causada. Para Santo Tomás, que es un creyente, es necesario admitir que hay un ser superior que trajo la existencia a este ser, llamado gallina, para que así pudiera, tener huevo y por consiguiente hubieran gallinas. Tercera vía, vía de lo contingente. Lo importante en esta vía es tener en mente que nada viene de la nada nada se hace. Nadie es causa de sí mismo. Tuvo que haber alguien que hubiera creado materia y dado la forma para que entonces pudiera haber algo. Ese alguien es Dios. Cuarta vía, vía de los grados de perfección. Si existen seres con distintos grados de perfección, debe de existir la suprema perfección, alguien que tenga toda la perfección. Esta verificación de la perfección se da a través de la participación respecto a los trascendentales. Es decir, Dios es perfecto y comunica esa perfección y cada uno tiene diferentes grados de acuerdo a su participación con el Ser Supremo. Quinta vía, la vía de la finalidad. Se toma esta vía del gobierno de las cosas. Todas las cosas tienden a un fin, todas tienden a su perfección, pero lo que está privado de inteligencia no tiende al fin. Solo lo que tiene inteligencia tiende al fin. Es necesario admitir que Dios es la causa